Algo que distingue a España de otros países en el mundo es que tiene un rey. Ahora, esto no es nada nuevo para los españoles y para los conocedores de la historia universal, pero sí es sorprendente para algunos en el mundo hoy que piensan que las monarquías son cosas del pasado. Estaba mirando por internet y hay en la actualidad 26 monarquías en el mundo y muchas personas no saben que eso sigue siendo una realidad en el mundo en el que vivimos. No es hasta que se llevan a cabo eventos internacionales como las Olimpiadas que estas personas descubren que hay países que todavía tienen reyes. Y lo descubren porque los reyes suelen estar muy visibles y participativos en este tipo de eventos, animando a los deportistas de sus países. La familia real española es una de las más famosas e importantes en el mundo. Y la presencia de la familia real en cualquier evento es imponente. Pero ningún rey en la actualidad, ni siquiera el rey de España, tiene el poder que tenían los reyes del mundo en el pasado. La figura del rey es más simbólica que cualquier otra cosa. Es por eso, quizá, que nos cuesta entender ciertos pasajes de la Biblia que nos hablan de reyes. Porque no tenemos categorías en nuestras mentes para un rey que tiene poder absoluto como tenían los reyes en el pasado. Quizá lo más cercano a un líder político de esas características hoy en día sería un dictador. Y hay dictadores en el mundo hoy. Pero como sabemos, los dictadores suelen ejercer poder absoluto para su propio beneficio, sin importarles el bienestar de sus súbditos. Suele ser así cuando un líder tiene este tipo de poder absoluto. Entonces, la idea de un líder con poder absoluto no solo nos extraña si nunca lo hemos visto, sino también nos aterra si lo hemos experimentado de alguna manera, si hemos vivido en una dictadura. Pero nuestro salmo de hoy describe a un rey que no es como ningún líder del pasado o presente. Él no solo tiene poder absoluto, sino que es un buen rey. Esto casi parece una contradicción de términos, un buen rey. Es más, es un rey tan poderoso y bueno que se le llama en este salmo, el Salmo 24, el Rey de Gloria. Vaya título para un rey. Mi objetivo en esta mañana es que conozcáis a este rey. Pero no como un rey ficticio que es producto de la imaginación de algún escritor de la antigüedad, sino como un rey vivo que reina hoy y con quien podemos relacionarnos y con quien debemos relacionarnos. Él no solo es un rey entre muchos, Él es el Rey de Reyes, el rey al que todos los reyes deben honor y gloria. Con eso en mente, hoy vamos a contestar dos preguntas que están interrelacionadas que vemos en el Salmo 24. La primera pregunta es, ¿quién es el Rey de Gloria? Necesitamos conocer quién es este Rey que es tan increíble que se le llama el Rey de Gloria, porque seguramente no tenemos, como he dicho, categorías en nuestras mentes para entender a un rey de este calibre. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos relacionarnos con él? ¿Quién es el Rey de Gloria y cómo podemos relacionarnos con él? Así que la primera pregunta, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? El Salmo 24 habla acerca de este rey. Esto lo vemos explícitamente en la tercera estrofa, porque este salmo tiene 3 estrofas, como toda poesía que está dividida en estrofas. Este salmo tiene 3 estrofas y vemos explícitamente este título del rey en la tercera estrofa, casi al final de este salmo. Se le llama el Rey de Gloria. Dice así en el versículo 7, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Aunque no encontramos el nombre Rey de Gloria hasta el versículo 7, ya vemos una descripción de este rey en la primera
estrofa. En otras palabras, no se le llama el Rey de Gloria explícitamente al comienzo del Salmo, pero se le describe. Se le describe de tal manera que podemos entender por qué más adelante se le llama el Rey de Gloria. Y creo que cuando veamos la descripción de este Rey, nosotros también podemos entender por qué se le llama el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria porque Él es glorioso. Eso es lo que significa Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria porque Él es glorioso. No hay otro como Él. No hay como Él. Entonces, ¿quién es este Rey? ¿Quién es el Rey? Él es Jehová, el Rey creador. Esa es la primera descripción que vemos de este Rey de Gloria. Él es Jehová, el Rey creador. El Rey de Gloria es Jehová. Y Él es glorioso porque Él es el creador de todas las cosas y como tal Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Esto es lo que vemos en la primera estrofa. ¿Qué dice los versículos 1 al 2? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todos sabemos instintivamente lo que significa tener dominio sobre algo. La Real Academia Española define dominio como el poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. El poder que uno tiene de disponer de lo que es suyo, de lo que es su propiedad. Desde muy pequeños, una de las primeras palabras que aprendemos, seguramente la primera palabra después de mamá y papá que aprendemos es mío. Y si tienes hermanos, tienes que usar esa palabra bastante, ¿no? Esto es mío, no lo puedes tocar. O cuando juegas con tus amigos, cuando eres niño. No, esto es mío. Pues Dios mira todo el mundo y declara mío. Eso es lo que declara Dios. Y no porque Él compró el mundo o porque Él haya recibido el mundo de parte de otro ser, sino porque Él creó el mundo y lo que en él hay. Como escribió el teólogo R.C. Sproul, que ya está con el Señor, él dijo esto: no hay ni una sola molécula en este universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios. En otras palabras, Dios es soberano sobre todo. Dice que Él fundó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora, esto no significa que Dios puso la tierra sobre materia ya existente, como que ya existía una especie de universo y Dios puso el mundo sobre ese universo ya existente. Esto es lenguaje poético que está describiendo algo. Está describiendo de cómo Dios creó un mundo ordenado y habitable. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando se hablaba de los mares o de los ríos, era una forma de hablar del caos. En otras palabras, Él ha creado un mundo ordenado y un mundo habitable. Ahora, si Jehová es el Rey creador y Él tiene dominio sobre todas las cosas, eso significa que Él es el Rey sobre todas las naciones. Lo que distinguía a Jehová de todos los dioses en minúscula de las naciones paganas es que Jehová no era solo el Rey de Israel, sino el Rey de todas las naciones. Y Él es el Rey sobre todas las naciones porque Él es el creador de todas las cosas. Pero no solo significa eso, también significa que Él es a quien todas las naciones deben someterse. Si Jehová es el Rey sobre todas las naciones, eso significa que todas las naciones deberían someterse a su ley, deberían hacer lo que el Rey manda. Como creador, Él es quien hace las reglas para sus criaturas. Y estas reglas no son arbitrarias, sino que son el reflejo de su carácter santo. Y vemos su ley moral en los 10 mandamientos. No es opcional si vamos a obedecer su ley o no. Él es el Rey. Él es el Rey. Entonces, Él es el Rey sobre todas las naciones y todas las naciones deben someterse a Él. Pero no solo eso, Él es a quien todas las naciones deben rendir culto. No olvidemos
que el Rey Creador es Jehová. No solo le debemos obediencia, sino también adoración. Todas las naciones deberían adorar al Rey de Gloria, el Creador de todas las cosas. Pero en lugar de hacer eso, la Biblia dice que los hombres, en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Imaginaos por un momento la ofensa que es eso, al Rey Creador. Él es el Creador sobre todas las cosas. Él es al que le pertenece todo. Y nosotros, su creación, en nuestro estado natural, la forma en la que nosotros nacemos, la forma en la que nosotros somos, y esto se ve en todo el mundo, se ve a través de naciones enteras, en lugar de obedecer al Rey, en lugar de adorar al Rey, que merece toda honra, por ser el Creador, por ser quien es, están adorando a pobres criaturas. Criaturas hechas por Dios. Y estas criaturas pueden ser líderes políticos, en quienes estamos poniendo nuestra esperanza. Pueden ser ideologías, movimientos. Pueden ser personas famosas, personas de dinero, personas de renombre. En lugar de rendirle culto al Creador, le estamos rindiendo culto a las criaturas. Esto lo hemos visto recientemente en la inauguración de las Olimpiadas. Ningún reconocimiento en absoluto al Creador. En lugar de ello, reconocimiento total al hombre y sus logros. Y cómo el hombre, de alguna manera, puede hacer lo que él quiere. Amigos, nos damos cuenta que vivimos en el mundo de Dios. Vivimos en el mundo de Dios. Este es su mundo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, la tierra y los que en él habitan. Nos damos cuenta de esa realidad. Él es el Rey, no nosotros. ¿Somos conscientes de esa verdad? La verdadera prueba es cómo vivimos nuestras vidas. Aquí es donde realmente vemos si entendemos esa realidad o no. Es cómo vivimos nuestras vidas. Si definimos la realidad a nuestra manera, no le reconocemos como el Rey Creador. ¿Qué es la realidad? Nosotros decimos que la verdad es aquello que se corresponde con la realidad. Esa es la verdad, lo que corresponde con la realidad. Si yo digo 2 más 2 es 4, estoy diciendo una verdad porque corresponde con la realidad. Si yo digo que la luna está hecha de queso, vamos a decir eso no es verdad porque no corresponde con la realidad. La realidad es el mundo tal como lo creó Dios. Él es el que tiene el derecho de definir lo que es real. Pero hoy en día, muchas personas quieren crear su propia realidad. Esto es lo que es verdad, lo que yo siento, lo que yo pienso. Si hacemos eso, entonces no le reconocemos como el Rey Creador, porque nosotros estamos reservando el derecho de ser los que creamos nuestro propio mundo. Nosotros hemos usurpado esa obra que solo le pertenece a Dios de crear y nosotros ahora somos los creadores. Yo seré lo que yo quiero ser. Yo voy a definir la verdad como yo quiera. Si no nos deleitamos en su ley, no le reconocemos como el Rey Creador. Eso es, si no nos sometemos voluntariamente a su ley, entonces nosotros en práctica no le reconocemos como el Rey Creador.
si no enfocamos nuestras vidas alrededor de Él y sus propósitos, no le conocemos como el Rey creado. En otras palabras, no le estamos rindiendo culto. Estamos rindiendo culto al Creador, a las criaturas antes que al Creador. Entonces, en la práctica, por más que digamos lo opuesto, en la práctica no le reconocemos, si es lo que estamos haciendo, no le reconocemos como el Rey Creador. Si no le adoramos y glorificamos con nuestras vidas, no le conocemos como el Rey Creador. Así que, ¿quién es el Rey de Gloria? El Salmo 24 le identifica como Jehová, el Rey Creador. Pero no solo eso, Él es Jehová, el Rey victorioso. Él es el Rey victorioso. El Salmo 24 está dividido, como ya dije al comienzo, en 3 estrofas. La primera y última estrofa tienen que ver con el Rey de Gloria, con el Rey. Y la segunda estrofa, en el medio, habla del pueblo del Rey y cómo podemos relacionarnos con el Rey de Gloria. Así es como funciona este salmo. La primera estrofa y la última estrofa hablan del Rey de Gloria y la estrofa que está en el medio nos explica cómo es que nosotros, el pueblo del Rey, podemos relacionarnos con el Rey de Gloria, o debemos relacionarnos con Él. Por ese motivo vamos a saltar por ahora la segunda estrofa para seguir conociendo al Rey de Gloria. Lo que la tercera estrofa nos enseña acerca del Rey de Gloria es que Él es Jehová, el Rey victorioso. Hemos visto que Él es Jehová, el Rey creador, pero también este salmo nos enseña que Él es Jehová, el Rey victorioso. Y esto lo vemos en los versículos 7 al 10, que concluyen nuestro salmo. Dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. El lenguaje de esta estrofa es un poquito curioso. Primero porque habla de objetos inanimados como puertas, ¿verdad? Dice, alzado puertas, esos son objetos inanimados. Y habla de estos objetos inanimados como si fuesen personas. Los describe como si fuesen personas. Y segundo, porque es algo repetitivo, se repite una y otra vez ciertas frases. Pero para entender esta estrofa tenemos que tener en cuenta que los salmos son poesía. Y los salmos fueron compuestos para la adoración del pueblo de Dios. El lenguaje es poético, pero ¿qué describen estos versículos? Estos versículos o esta estrofa describe las puertas de Jerusalén o del templo abriéndose para recibir a Jehová que vuelve a Jerusalén después de haber logrado una gran victoria. Esto seguramente es una descripción del arca del pacto. Cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, llevaban el arca con ellos como un símbolo de que Dios iba delante de ellos luchando por ellos. Después de ganar la batalla, el ejército volvía a Jerusalén llevando el arca. Seguramente David compuso este salmo para que el pueblo tuviese palabras para celebrar la entrada del arca a Jerusalén. Quizá la primera vez que se usó este salmo, y esto es especulación, no podemos saber con seguridad, pero quizá la primera vez que se usó este salmo fue cuando David trajo el arca de Kiriat Jearim a Jerusalén, donde estaba el arca temporalmente y cuando se trasladó a Jerusalén. Es posible que esa fue la primera vez que se leyó este salmo. Dice en 2 Crónicas 13:6, y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. ¿Sabéis que en el arca del pacto estaban las tablas de la ley? Había diferentes símbolos que representaban lo que Dios había hecho para con su pueblo, para redimirles y para rescatarles, y el pacto que Dios había hecho con ellos. El arca del pacto era muy simbólico
para el pueblo de Israel y representaba el arca la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso ellos, cuando iban a la batalla, llevaban el arca, no porque pensaban que el arca tenía algún tipo de poder mágico. Bueno, quizá algunos pensaban eso, pero estarían equivocados si pensaban eso. El poder estaba en Dios, no en el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Por eso lo llevaban delante de Dios. ¿Por qué? Cuando iban a la batalla. Estaban reconociendo que el que les iba a dar la victoria, ¿quién iba a ser? Dios. Si ellos iban a poder ganar, iba a ser porque Dios iba delante de ellos, el rey victorioso iba delante de ellos y les iba a dar la victoria. Ahora, imaginaos cómo hubiese sido la escena con el arca volviendo a Jerusalén. Imaginaos, quizá el que estaba a cargo de la puerta de Jerusalén o la puerta del templo, quizá un sacerdote, clamaba en voz alta: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Eso es las puertas de Jerusalén. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y el pueblo que venía con el arca respondía: ¿quién es este Rey de gloria? Y respondía el sacerdote: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ese es el significado de estas palabras. La razón que decimos que el Rey de gloria es Jehová, el Rey victorioso, es por cómo la última estrofa describe al Rey de gloria. Mira el lenguaje. Dice: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Esto es lenguaje triunfal. Esto es lo que dices cuando has obtenido una gran victoria que Jehová ha obtenido por ti. Él es el Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos, el que capitanea las huestes celestiales. Jehová. Entonces Jehová es el Rey victorioso y Él lucha por su pueblo. Él lucha por su pueblo. Esta verdad tiene serias implicaciones para nosotros en esta mañana. Y quiero que las consideréis conmigo por un momento. Como creyentes, si Jehová es el Rey victorioso, entonces no hay enemigo que pueda con Él. No hay enemigo que pueda con Él. Y eso significa que no tenemos motivo de temer las circunstancias de nuestras vidas, ni lo que podría suceder mañana. Ya sabemos quién va a ganar al final. Así es como nosotros tenemos que vivir, sabiendo que Jehová de los ejércitos está luchando por nosotros. Entonces, sería como si estuvieras viendo una película y una película de un héroe, da igual quién sea. Puede ser un héroe histórico, un héroe ficticio, pero al final cuando estás viendo este tipo de película o leyendo un libro de este tipo, tú sabes que el héroe va a ganar al final. Tú sabes que por más que se compliquen las cosas, el héroe va a ganar al final. Pues nosotros sabemos que la victoria ya ha sido obtenida. Sabemos que Jehová de los ejércitos va a ganar todas las batallas y ha ganado ya la guerra. Pero también significa que si no somos creyentes, y esto es importante, si no somos creyentes, Jehová, el Rey victorioso, no lucha por nosotros, sino contra nosotros. ¿Pensaban eso alguna vez? Si no perteneces al pueblo de Dios, si no estás sometido a Él, eso significa que estás en rebeldía en contra de Él. Y eso significa que no lucha por ti, sino lucha contra ti. Entonces, este Rey de gloria debería, si esa es tu situación, llenarte de temor. Porque
estás en enemistad contra Él. Y por eso la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana no solo es ¿quién es el Rey de Gloria?, sino también cómo podemos relacionarnos con Él. Porque hay un poquito de tensión aquí. Porque si Él es tan increíblemente glorioso, si Él es el creador de todas las cosas, y eso significa que todas las naciones le deben obediencia y le deben adoración, y Él es victorioso en batalla, tenemos que saber cómo nosotros podemos tener una relación con este Rey de Gloria. Porque si nosotros no tenemos una relación correcta con este Rey de Gloria, entonces Él va a luchar contra nosotros, no por nosotros. Y eso es algo que despierta temor en nuestros corazones. ¿Cómo podemos tener una relación correcta con Él? ¿Cómo podemos ser bendecidos por Él? No ser juzgados, sino bendecidos por Él. ¿Cómo podemos? Esto lo vemos en la segunda estrofa. El punto número 2. El punto número 1 fue ¿quién es el Rey de Gloria? El punto número 2 es ¿cómo podemos relacionarnos con Él? Es una pregunta lógica. Que este salmo contesta para nosotros. ¿Cómo podemos relacionarnos con Él? Pues mira qué dice. Los versículos 3 al 6, la segunda estrofa. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esta estrofa, al igual que la última estrofa que vimos, tiene un patrón de preguntas y respuestas, lo cual indica que seguramente este salmo se usaba en la adoración o la liturgia del pueblo de Dios. Quiero que os imaginéis, así como hicimos con la tercera estrofa, el contexto en el que estas palabras se decían en la adoración del pueblo. Sabemos que el pueblo hacía peregrinajes a Jerusalén, iban al templo diferentes tiempos del año. Y para llegar al templo, porque sabemos que el templo estaba en el monte Sión, tenías que subir. Entonces, imagínate a las personas subiendo este monte para entrar en el templo. El templo representa la presencia de Dios, ¿verdad? Y están subiendo aquí estos peregrinos, están yendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el perdón de pecados, sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud al gran Rey. Están subiendo y están diciendo, se están haciendo esta pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y quizá el sacerdote o alguna otra persona responde con estas palabras, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esta estrofa responde a la pregunta, ¿cómo podemos relacionarnos con el Rey de Gloria? ¿Cómo podemos entrar en su presencia y ser bendecidos por Él? La respuesta que nos da esta estrofa es la segunda. Eso es solo posible para aquellos que le buscan. Porque dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora, ¿qué significa buscar a Jehová en este contexto? Pues claramente, según el contexto de todos los versículos que vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 6, buscar a Jehová en el Salmo 24 se refiere a vivir nuestras vidas en conformidad con su ley. Y eso significa ser inocentes de toda maldad. Eso es lo que significa manos limpias. Tener manos limpias significa ser inocentes de toda maldad. Mis manos están limpias. En otras palabras, yo puedo entrar en la presencia de Dios
sabiendo que soy inocente. Eso es lo que significa que tiene manos limpias. Y no solo eso, tener corazones genuinos y sinceros ante Dios. Esto es lo que significa tener un corazón puro. No se trata solo de ser inocentes de algún pecado, sino también de tener corazones que están enfocados en Dios, corazones que aman a Dios, que hayan su deleite en Dios. Esto es lo que vemos en los versículos 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y luego la última parte del versículo B da un ejemplo concreto que nos ayuda a entender a qué se está refiriendo aquí cuando habla de tener manos limpias y corazón puro. El versículo 4, la última parte, nos lleva a la ley de Dios. Hemos hablado de esto muchas veces. La ley moral de Dios se puede resumir en los 10 mandamientos. Y podemos resumir los 10 mandamientos en lo que Jesús dijo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos en el versículo 4 un ejemplo de lo que sería ser limpios, de ser inocentes. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora, ¿es posible que todo esto esté hablando de la mentira? ¿O es posible que la primera parte esté hablando de la idolatría y la segunda parte de la mentira? Pero el punto es que está describiendo desobediencia a la ley de Dios. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Sabemos que muchas veces en la Biblia elevar tu corazón a cosas vanas es irte tras ídolos, ¿verdad? Luego dice, ni jurado con engaño. Seguramente esto está hablando de la mentira. Aquí tenemos 2 de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no mentirás. Entonces, lo que Dios demanda de nosotros para poder relacionarnos con Él es santidad. Santidad. Y Dios demanda todo esto de nosotros porque Él es santo. Levítico capítulo 19, versículo 2 dice esto: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Así se puede resumir todo lo que vemos prácticamente en el libro de Levítico. Sed santos como yo soy santo. Ahora, si lo que Dios demanda de nosotros es santidad, ¿quién puede relacionarse con Él y ser bendecido por Él? ¿Quién puede entrar en su presencia? ¿Quién puede entonces subir al monte de Jehová? Aparte de la gracia de Dios, nadie. ¿Quién realmente puede decir que es limpio de manos y puro de corazón? Nadie es santo como Dios es santo. Salmo 14, los versículos 2 al 3 dicen esto. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Dios ya sabía la condición pecaminosa y rebelde del hombre e hizo provisión para su pueblo. Me gusta lo que dijo un comentarista aquí en referencia a la segunda estrofa que os acabo de leer. Él dice, aquí no vemos una declaración de inocencia llena de justicia propia. En otras palabras, estas personas que estaban subiendo al templo no estaban diciendo que ellos eran completamente limpios de manos o puros de corazón. Ellos eran conscientes de su pecado. Es más, una de las razones que estaban yendo al templo era porque sabían que eran pecadores y que no merecían estar en la presencia de Dios.
Lo que estaban haciendo era reconocer su dependencia de la misericordiosa gracia de Dios. Estaban reconociendo, al decir esas palabras y al dirigirse al templo, que dependían completamente de la misericordiosa gracia de Dios. El que no tenía manos limpias o un corazón puro podía restaurar su relación con Dios por medio del sincero arrepentimiento y el ofrecimiento de sacrificios expiatorios. En otras palabras, sacrificios que quitaban la culpa. Eso que significa expiatorio. Pero estos sacrificios, hermanos, eran solo temporales. Se necesitaba un sacrificio que quitaría por completo la culpa del pecador, para gozar de la presencia de Dios para siempre. Se necesitaba el sacrificio perfecto de Cristo. Esto es lo que Juan el Bautista dijo cuando Jesús vino a él para ser bautizado. Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo nos quita el pecado Jesús? Como nuestro Cordero sustituto y como nuestro sumo sacerdote. Como nuestro Cordero sustituto, Él murió en nuestro lugar. Y siendo que Él es Dios hombre, su sacrificio fue adecuado y suficiente para satisfacer las justas demandas de Dios hacia nosotros. Él, a diferencia de nosotros, fue perfectamente limpio de manos y puro de corazón. Él fue, como dice Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él es nuestro Cordero perfecto, pero también Él es nuestro sumo sacerdote. Y quiero que prestéis atención a esto, porque esto es relevante a lo que vemos en este salmo. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento no solo sacrificaba un macho cabrío para todo el pueblo en el día de expiación, una vez al año, sino que entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre del animal sobre el propiciatorio, que por cierto era la tapa del arca del pacto, ese es el propiciatorio. Salpicaba, rociaba la sangre del animal sobre el propiciatorio para aplicar el sacrificio al pueblo. Aplicar ese sacrificio que se había hecho de este cordero, de este animal, era luego rociado sobre el propiciatorio para que esto se aplicase al pueblo. Pues Cristo, como nuestro sumo sacerdote, después de ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto, como el cordero expiatorio, presentó él mismo su sangre preciosa, no en el propiciatorio, en el lugar santísimo del templo, sino en el cielo. Y para siempre, él aplica su sacrificio ante Dios a todo aquel que se ha arrepentido y puesto su fe en Él. En otras palabras, Él es nuestro sumo sacerdote, no solo nuestro Cordero, el que murió en nuestro lugar, sino que Él es el sacerdote que ofrece ese sacrificio y lo aplica. Y no solo una vez, sino para siempre, lo cual significa su obra es perpetua. ¿Dónde vemos esto? Hebreos 9, del 24 al 26. Mira esto, esta es palabra de Dios. Quiero que veáis conmigo esto. Esto no es algo que se me ha ocurrido a mí. Espero que esto os llene de esperanza en esta mañana. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero. En otras palabras, Él no entró en el santuario del templo del Antiguo Testamento, que en realidad era solo una figura, una representación del verdadero santuario en el cielo. Dice, no, Él no hizo eso, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, mira que dice, en la consumación de los siglos,
se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, ¿cuál es la conexión entre la segunda estrofa y la tercera estrofa? ¿Cuál es la conexión entre la imagen del pueblo subiendo al templo, sabiendo que solo los limpios de manos y puros de corazón pueden entrar en la presencia de Dios? ¿Cuál es la conexión entre eso y el Rey de Gloria entrando a Jerusalén después de haber logrado una gran victoria para su pueblo? ¿Cuál es la conexión entre estas dos? La conexión es esta. Es la victoria del Rey de Gloria que nos hace aptos para entrar en la presencia de Dios y de ser partícipes de todas las bendiciones de Dios. Es la victoria del Rey de Gloria que nos hace aptos para entrar en la presencia de Dios y de ser partícipes de todas las bendiciones de Dios. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Amigos, el Rey de Gloria es Cristo. Él es el Rey de Gloria. El famoso compositor inglés, alemán, George Frederick Handel, incorporó el Salmo 24 en su obra maestra, El Mesías, que se suele interpretar durante la Navidad. Casi todo el mundo conoce el coro Aleluya. Es un coro muy famoso de esta obra de Handel, El Mesías. Pero él incorporó el Salmo 24 en su obra. En la segunda parte de su obra, que tiene que ver con la pasión de Cristo, él incluyó una canción cuyas letras son las letras de la tercera estrofa del Salmo 24. ¿Y sabéis a qué parte de la obra de Cristo Handel atribuyó esta estrofa? En otras palabras, cuando él estaba incorporando las palabras que vemos a partir del versículo 7 de nuestro Salmo a su obra, ¿Dónde ubicó esa estrofa en la obra de Cristo? Y cuando hablamos de la obra de Cristo estamos hablando de su encarnación, su muerte, su resurrección y luego su ascensión. Pues él ubicó el Salmo 24, la tercera estrofa del Salmo 24, en referencia a la ascensión de Cristo. ¿Vale? La ascensión de Cristo es cuando Cristo subió, volvió después de su resurrección y se sentó sobre el trono en gloria. Y Handel no es el único que interpreta la tercera estrofa del Salmo 24 de esta manera. Muchos comentaristas a lo largo de la historia de la Iglesia lo han interpretado así. Cristo, el Rey de Gloria, ganó la victoria por nosotros en su vida, muerte y resurrección, y entró en el cielo como el Rey victorioso. Y está sentado a la diestra del Padre. Esto hace que veamos la tercera estrofa de nuestro Salmo de forma diferente. Porque cuando dice en el versículo 7, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Aquí vemos a Cristo, el Rey resucitado, entrando por las puertas del cielo, siendo recibido por los ángeles del cielo, habiendo completado por nosotros la redención. Y abriendo las puertas del cielo de par en par para que nosotros tuviésemos acceso a Dios. Hermanos, esto lo vemos en Hebreos 1, del 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es interesante que aquí se habla de Cristo como el Rey creador. El Rey creador. Y luego dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, mira esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Las palabras, después de que él hizo la obra de redención, después de que él
se ofreció a sí mismo como el sacrificio por nuestros pecados, ¿qué dice? Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él entró al cielo como el Rey victorioso, habiendo ya obtenido nuestra salvación. En otras palabras, Él es el Rey creador y Él es el Rey victorioso. Cristo es el Rey creador y el Rey victorioso. Él es el Rey de gloria. Amigos, ¿quién es el Rey de gloria? Cristo, el Rey creador y victorioso. ¿Y cómo podemos relacionarnos con Él? Solo por medio de Cristo y su obra, quien ganó la victoria por nosotros en su vida, muerte y resurrección, haciéndonos aptos para entrar en la presencia de Dios. Hermanos, cuando yo estaba meditando en el Salmo 24, había una verdad adicional a la que ya hemos visto que quería expresaros. Si termino aquí y no os digo esta verdad, creo que podríamos ignorar un aspecto muy importante de este salmo, y es este. Que aunque nosotros descansamos plenamente en la obra de Cristo para tener acceso a Dios, y aunque ninguno de nosotros somos realmente limpios por fuera y puros por dentro, y aunque ninguno de nosotros podemos ganarnos el cielo, Cristo lo ganó por nosotros en su victoria, no nos olvidemos que Dios nos sigue llamando a ser santos. Dios nos sigue llamando a ser santos. Es importante que no olvidemos que el propósito del sacrificio de Cristo no solo fue para perdonar nuestros pecados, sino para hacernos santos. Por eso citamos todos juntos hoy el artículo número 10 de nuestra confesión de fe sobre la santificación, para recordar esta verdad bíblica. La santificación es el proceso que todo creyente está llevando a cabo, que está involucrado en ello, mediante el cual Dios nos está conformando a la imagen de Cristo, nos está santificando, nos está haciendo santos. La santificación no es la base de nuestro acceso a Dios. Nosotros no tenemos acceso a Dios porque estamos santificándonos, no. Nuestra obediencia a Dios nunca puede ser la base de nuestro acceso a Dios, pero sí es uno de los frutos preciosos de la obra de Cristo. Dios en Cristo no solo nos perdona nuestros pecados, sino que Dios por el Espíritu Santo nos conforma a la imagen de Cristo para que un día seamos con nuestros cuerpos glorificados, completamente santificados en Cristo. Hermanos, gloriémonos en el sacrificio de Cristo en la cruz, pero también no olvidemos que Dios nos llama a nosotros a ser santos. Entonces, estas dos verdades pueden ser verdaderas al mismo tiempo. No tenemos acceso a Dios sin la victoria de Cristo. Pero Dios también nos llama a ser santos. Y estas no se excluyen mutuamente, estas dos verdades. Es más, la victoria de Cristo es la que nos capacita no solo para tener acceso a Dios, sino para ser santos. Para que nosotros cada vez más en la práctica podamos ser limpios. No perfectamente, pero sí que podamos tener cada vez más manos limpias y corazones puros. Porque esto no se trata solo de confiar en la victoria de Cristo y que esta victoria no nos transforme por dentro, sino que nosotros también seamos un pueblo que refleja la gloria de Dios. Que seamos los que se someten al Rey y lo hacen con gozo. Así que el Señor nos ayude en esta mañana, no solo a mirar a Cristo como el Rey creador, el Rey victorioso, que ganó la victoria para nosotros, que nos hace aptos para entrar en su presencia, porque nosotros no somos lo que deberíamos ser y Él sí lo fue, sino también miremos a Cristo como el que está obrando en nosotros, nos está dando el poder para ser cada vez más santos, como Dios quiere que seamos.